con la clase que nos quedó del día miércoles para completar esa parte de la investigación estadística. Ahorita les vamos a presentar y ahí nos habíamos quedado en las definiciones de población y muestra, en las cuales yo les decía de que estos eran los primeros elementos que forman parte de la investigación estadística, y ustedes deben saber diferenciar qué es una población y qué es una muestra para poder trabajar. Y les decía también cuál era la separación entre una y la otra y en qué momento se utilizaban y para qué se hacía. Pues más que todo, cuando trabajamos muestra es porque estamos trabajando así con estadística inferencial. Entonces, claro, no necesariamente así, pues, pero llega un momento en que eso es básico para poder hacer estimaciones, más que todo para estimaciones. Entonces, les había comentado que la estadística descriptiva era lo que había ocurrido y la estadística me dice lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, pues la estimación, por eso se llama inferencia estadística, ¿sí? De ahí su nombre. Bueno, entonces ya con esas dos aclaraciones vamos a continuar. A partir de estas dos definiciones de población y muestra, empezamos ya a la otra parte que son los tipos de datos. Y más que todo, esta parte es lo que les va a ayudar o va a ser un refuerzo para que ustedes hagan su primer tarea. Pues aquí yo les voy a dar más o menos lineamientos para que cuando ustedes hagan su investigación ya tengan ya tengan un camino que les va a ayudar con lo que vamos a ver de ahora, los tipos de datos. Pues. Ok, me está entrando mucha gente. Admitir a todos. Ahí está. Entonces, la intención es que cuando hace uno investigación, necesariamente tiene que ir a buscar los datos o hacer las informaciones. Ese es el punto de partida de hacer una investigación. ¿Con qué vamos a trabajar? Pues vamos a ir a recopilar información, datos numéricos, objetos, que son los que vamos a procesar. Y cuando eso ya está organizado, pues ni modo, vamos a tener una población de informaciones, de datos, de objetos. Y eso es lo que nos va a permitir. Pero para poder llegar a eso, nosotros debemos saber, bueno, qué tipos de datos existen, con qué datos nos vamos a encontrar, porque si no hacemos la separación o desde el inicio no tenemos definido, bueno, qué tipo de datos vamos a trabajar, vamos a tener problema. Entonces, algo está muy recargada esta cosa, pero está muy poco. Sí, yo le iba a preguntar algo, licenciado, aprovechando que por un momento, fíjese que usted nos mandó un enlace por correo electrónico, pero yo me metí sin enlace y no había nadie. Entonces hasta ahorita me pude conectar. Ahorita estoy empezando.
Lo que Ah, pasa ok, es que me equivoqué cuando gracias. le mandé el link, me equivoqué. Y por eso ahorita que vino, les mandé, entonces volví a mandarles nuevamente el link para ingresar los de las 7 de la noche a las 5:30. Mil disculpas por eso, pero por andar en estas carreras se me fue, pero No, no acabamos de tenga empezar, pena, yo solo le preguntaba. Ok, gracias. estamos arrancando ahorita con esa diapositiva. Entonces, eh, es básico poder establecer los tipos de datos y dentro de esos vamos a encontrar un sinnúmero de datos. Y por eso es que esto más que todo les va a dar de guía por si hacen su tarea o le va a dar más o menos una idea de qué es lo que tienen que investigar. De eso se trata eh, la, la clase de hoy. Bueno, entonces, en los tipos de datos nos vamos a encontrar con variables. Y estas variables se tienen que medir, se tienen que contar para efecto de que me proporcionen datos numéricos o informaciones, ya sea cualitativas o cuantitativas, hay que contarlas, hay que medirlas, hay que mesurarlas. Entonces, ¿cómo se obtienen los datos estadísticos? Como dice ahí, contando o midiendo objetos o datos. Y ahí les pongo yo unos ejemplos de medición, como la tasa de desempleo, las ventas mensuales en los almacenes, el número de mujeres ejecutivas en el curso de estadística 1. Yo para trabajar cualquiera de esas variables, tasa de desempleo, ventas mensuales o número de mujeres ejecutivas en el curso de estadística 1, las tengo que contar, las tengo que medir, porque si no, no puedo yo organizar esa información. Y entonces, por eso es que dice ahí que por lo general los datos estadísticos se hacen contando o midiendo. Y eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque vamos a partir de cero. Claro, hay algunos casos de investigaciones en las cuales nos encontramos nosotros con datos ya elaborados, pero todo va a depender de quién haya hecho esos datos. En el caso de datos que vienen del INE, pues esos son datos oficiales y no nos queda otra. Si vamos a trabajar alguna política pública, tenemos que trabajar con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero cuando son investigaciones que no tienen una base de información, uno tiene que hacer esa información, uno tiene que hacer los datos. Entonces ahí es donde se plantea, bueno, ¿qué características tienen estas variables? Y entonces, cuando se trata de variables, son medidas que toman valores diferentes en un mismo intervalo. O sea, las variables son aquellas que toman valores diferentes dentro del mismo intervalo. Entonces, ¿qué les digo yo? Es fundamental la distinción de las variables. Bueno, entonces, ahí tienen más o menos ustedes, ¿qué es hacer datos estadísticos? ¿Cómo hacer los datos? Contando y midiendo. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con variables que tengo que medir, que tengo que contar para poder obtener la información. Ah, bueno, bueno, me voy a quedar acá por si no. Este, antes de continuar, miren jóvenes, esto surgió por una pregunta del día de ayer, creo, o antier, no me recuerdo, que si las diapositivas se les iban a proporcionar, creo que ayer fue. Miren, por experiencia propia,
Eh, en la primera oportunidad que se tuvo, los estudiantes insistieron en proporcionar las diapositivas y resultó que yo se las di, está bien, le dije, mire, todo. Lo que pasa es que la diapositiva para mí es una guía y ahí no está toda la parte que yo explico. Ahí está un contenido que me sirve de guía para explicarles y estar y ampliar mi conocimiento. Y si ustedes no anotan, no hacen apuntes de lo que yo expreso, pues sí hay problema. Y entonces resultó que en esa oportunidad se le dieron las diapositivas y el estudiante se acomodó, no anotó, no copió. Y bueno, como vienen las diapositivas va a estudiar. Pues cuando estudiaron las diapositivas no las entendieron, porque estaban incompletas. No está lo que yo explico. Y el primer parcial fue fracaso, el segundo fue fracaso, al final igual. Entonces, a partir de ahí yo decía, no, ya no doy diapositivas porque el estudiante se acomoda y por tal de no escribir o por tal de no anotar o no poner atención, cae en esto. Y ahí ya no, uno no puede hacer nada, pues. Por eso es que yo les digo, yo voy a poner la diapositiva, le voy a dejar 1 o 2 minutos ahí para que ustedes le hagan un screenshot o una captura de pantalla y las vayan acumulando. Pero a la vez vayan anotando en una hojita, en un papel, en un cuaderno, vayan anotando lo que yo explico, para que cuando ustedes estén en su diapositiva, bueno, tienen sus apuntes y dicen, esto es así, esto es así, para que el resultado no va a ser tan malo al final. Entonces, yo no les voy a dar diapositivas precisamente por eso, sino que hagan su captura y vayan anotando, por favor, que quede la aclaración para que no decir, mire, es que no dio las diapositivas, no las voy a dar, así de sencillo. Bueno, ya he explicado eso, ya vimos los tipos de datos, ahí se las dejo, ahí se las dejé para que ustedes hicieran la captura de pantalla y para poder continuar. Pero sí, eso sí les sugiero, hagan anotaciones, hagan apuntes de lo que uno explica, porque hay cosas que no están ahí. Porque eh, la diapositiva es una guía, así de sencillo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, de ahí resulta que una variable es un elemento de interés que toma distintos valores en un intervalo. La variable ese es lo que hace, toma distintos valores en un intervalo. Ya lo vamos a explicar en el intervalo para verlo gráficamente por qué la variable toma distintos valores. En tanto que una constante tiene un valor numérico fijo, es una variable discreta, es constante. Ahí está la diferencia entre una variable y una constante, ¿sí? La variable toma valores diferentes dentro de un mismo intervalo, en tanto que la constante es un valor fijo. Y ahí pongo un supuesto. Suponiendo que una empresa investiga los salarios de los trabajadores de una industria específica, la compañía puede decidir también comparar los salarios con otras características del empleado, como la edad, la raza, escolaridad y sexo. Cuando uno hace una investigación, uno se enfoca en el problema. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Pues, y define el problema. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es darle solución al verdadero problema. Pero dentro de la institución hay varios problemas, pero yo no le puedo dar solución a todos los problemas, sino que al que está haciendo efectos. Entonces, en ese caso, los salarios de los trabajadores en la industria, ese es el problema. Pero a partir de ese grupo de trabajadores, también los salarios se pueden comparar con otras características de los empleados, como la edad, la raza, la escolaridad, etc. Son características, el salario es una característica. Las variables tienen características, y entonces uno de los problemas es caracterizar la variable. La caracterización de la variable, si uno no se acostumbra a caracterizar la variable, tiene problemas. Entonces, por ahí viene la caracterización de la variable, es bien importante. Los salarios son una característica, la edad es una característica, la escolaridad es una característica, el sexo es otra característica, tiene características. Entonces, dentro de un conglomerado hay distintas variables con distintas características. Entonces, eso lo debemos de tener claro. Y ya lo vamos a explicar gráficamente para que ustedes lo comprendan. Licenciado, disculpe. Sí, dígame. En ese sentido, ¿podríamos decir que la categoría salario es una constante y las características son las variables? ¿O no va así el asunto? No. La categoría salarios es una variable, pero ahí es donde debemos de distinguir, pero ¿qué tipo de variable es? ¿Es continua o es discreta? ¿Sí? Más adelantito vamos a ver la diferencia. Por eso es que le digo la importancia de la tarea de las variables, para que ustedes entiendan cuáles son variables cualitativas y cuáles cuantitativas. Ya lo vamos a ver, pero el salario, ahí, si usted lo ve y ya tiene de una variable, es una variable continua, porque hay distintos salarios. Dentro de un intervalo de salarios hay distintos salarios. Hay quienes ganan 3.200, otros 3.500, otros 3.600, otros 3.800. Ahí hay un intervalo entre 3.000 y 4.000 con distintos salarios que van a estar basados en la capacidad, en los estudios, en la experiencia del trabajador. Por eso los distintos salarios. Entonces, pero es una variable cuantitativa continua. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Anderson, sí, dígame. Sí, licenciado. Mi pregunta es si las variables única o necesariamente tienen que ser numéricas. ¿Tienen que ser qué? Numéricas. No. No, por eso vamos a llegar al punto donde les voy a explicar esa parte. ¿Sí? Ah, perfecto. Gracias, licenciado. Para que les quede claro. Bueno. Bueno, entonces, si ustedes vieron, en el párrafo anterior hablábamos de 5 características: los salarios, la edad, el sexo, ¿qué otra mencioné? Ahí no me recuerdo. La raza, la escolaridad. Ahí hay 5 características de variables por investigar.
¿Sí? Entonces, de ahí viene que una variable no tiene un valor numérico fijo, mientras que una constante sí lo tiene. Ya lo voy a explicar. Entonces, si ustedes vieron, ahí vimos 5 características: los salarios, la raza, la edad, el sexo y la escolaridad, que eran variables por investigar. Y esas variables pueden caer en el ámbito de variable cuantitativa y variable cualitativa, que es lo que viene más adelante. Y dice, una variable cuantitativa es aquella cuyos valores se pueden expresar como cantidades numéricas, como el peso es una medida, el número de clientes es un recuento. Son ejemplos de variables cuantitativas. Y ahí el peso es una medida, ¿no? Pero lo puedo medir. Por eso dice que las variables son aquellas que se pueden medir y se pueden contar. Entonces ahí les doy haciendo la separación. El peso, una medida. El número de clientes, un recuento. Estoy contando. Son variables cuantitativas porque permiten el conteo o la medición. Y ahí ustedes pueden cómo formarse la idea de qué es una variable cuantitativa. Ahora, veamos las cualitativas. Entonces, ustedes observen ahí que una variable cualitativa solo puede clasificarse, pero no medirse. Ya ven la diferencia entre una y la otra, Anderson. Una variable cualitativa solo puede clasificarse, pero no medirse. Una medida que se toma sobre una variable cualitativa proporciona información acerca de una característica. Por ejemplo, la clasificación de artículos de una cadena de montaje en defectuoso y no defectuoso. Ahí me está clasificando la producción póngale, de bombillas. Pero en el análisis que se hace, encontramos que hay defectuosas y no defectuosas. Pero si me salen defectuosas, ¿cómo saber yo cuál es más defectuosa o menos defectuosa? Salió defectuosa y ya es defectuosa. Cuánto más, cuánto menos, no lo puedo medir. No se puede medir, pues, cuánto más defectuosa. Ya es defectuosa, es defectuosa. Que tenga menos o más, eso ya no. Se clasificó en defectuoso, ya es defectuoso. Entonces no lo puedo medir. Y ahí está la diferencia. Una medida que se toma sobre una variable cualitativa proporciona información acerca de una característica. Por ejemplo, la clasificación de artículos de una cadena de montaje de defectuosos y no defectuosos. ¿Ah? Entonces, si es defectuoso, defectuoso. No defectuoso, bueno, esa pasa a la venta. Pero no, el defectuoso ya se queda. Más o menos, no se puede medir. Esa es la diferencia que ustedes deben de ver entre cualitativa y cuantitativo. Y eso es lo que les va a ayudar a ustedes a hacer su trabajo. Entonces, para mayor ilustración, para verlo gráficamente,
Voy a agrandar la pantalla para... Acá tengo las variables divididas en cuantitativa y cualitativa. ¿Sí? Estas son las dos grandes ramas de las variables. ¿Sí? Pero estas se subdividen en discretas y continuas. Ahí tienen ustedes que las variables cuantitativas siguen discretas en continuas. Y estas que son un valor fijo porque son una constante. Entonces, las discretas son un valor fijo o una constante. ¿Qué quiere decir eso? Les pongo un ejemplo para hacerlo fácil, para hacerlo entender. Una variable cuantitativa discreta es aquella que no puede tomar más valores. Y les pongo un ejemplo. El número de hijos en una familia. O es un hijo, o son dos hijos, o tres hijos, o ningún hijo. Pero no puede ser medio hijo, o un cuarto de hijo, o hijo y medio. O es uno o es dos. Por eso es valor fijo. Una variable discreta que toma valores enteros. 1, 2, 3. Una compu. Yo puedo tener una, dos compus, pero no puedo tener una compu y media. Media compu. No puedo tener media compu porque usted no sirve. Está arruinada. O tengo una, o tengo dos, o tengo tres. O no tengo ninguna. Pero no pueden tomar. Entonces, una, dos en uno XD. Bueno, pero eso ya es tecnología. Eso ya es tecnología adulta. Pero las comunes, computadoras comunes, o es una o es dos. Ya con la tecnología, pues ya hay eso, pero difícilmente tener. Pero en el caso de las familias ahí no puede tener medio hijo, ¿eh? Ni aunque esté en el vientre. Un ser humano se le toma como humano cuando ya salió del vientre. Ahí ya es un niño, ya es una persona, ya es un hijo. Pero dentro del vientre no se toma todavía, no tiene vida pública. Entonces, ahí ustedes pueden ver cuantitativas discretas con valor fijo o una constante. En tanto que las continuas, estas son aquellas que toman distintos valores dentro de un mismo intervalo. Del intervalo de 0 a 1 hay millones de valores sin llegar a 1. Puede ser 0.99, 99, 99, 99 sin llegar a 1. Y aquí hay infinidad de valores.
igual puede ser acá. De 1 a 2, infinidad de valores, hasta 1.99999 menor a 2, sin tocar a 2. Aquí hay un límite de continuidad. ¿Sí? Hay un intervalo. Toma distintos valores. Entonces, esta es una variable cuantitativa continua porque dentro de un mismo intervalo tiene distintos valores sin llegar a esto. Claro, ahí es donde se necesita de la imaginación, de la apertura que uno debe tener. Pero no considera que 2 más 2 son 4, porque no somos auditores, van a ser economistas. Y entonces ustedes tienen que ver esto, el límite de continuidad, trabajamos con esto. ¿Por qué? Porque el economista tiene que tener un conocimiento muy amplio, espacial. Cuando yo hablo espacial es porque el espacio todavía no lo han descubierto. No le han encontrado un techo o un tope. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Digamos que continua, pues serían los números reales, todo. O sea, ahí sí se pueden trabajar con fracciones, con negativos y todo. O sea, pues eso me imagino yo. Claro, claro. En un intervalo, en el orden natural de los números, usted tiene positivos y negativos. Eso es matemático. Esa es una base matemática que ustedes traen del área común. Eso se los tuvieron que haber enseñado, que en una escala de valores, el cero es el principio, pero hay valores negativos. Si no, mire la temperatura. Ese sería un Cuando está valor cero, constante, ¿verdad? La temperatura, digámoslo así. no. Eso es O sería continuo. fijo. Entonces se puede tener 1.1 grado, 1.2 grados, menos 1.5 grados, menos 1.9 grados, menos 1.999 grados y llegar a 2. Okay. Entonces, el termómetro es una escala de estas. Por eso es que esto no se puede olvidar, porque el hecho de que sea negativa, no, pero hay escalas negativas. Claro, este es lo más común, ¿no? Cuando usted tiene un sistema cartesiano, esto sí se lo enseña en el área común. Más, menos. Toda esa base matemática, jóvenes, es la que ustedes deben de tener. Yo parto de ese principio que ustedes ya lo tienen. ¿Sí? Y por eso te digo, hay que repasar un poquito el álgebra y la aritmética de Baldor, porque esto es básico, pues aquí cositas tan sencillas, yo necesito que ustedes las comprendan. Entonces aquí caben una infinidad de números, pero puede correr para allá, puede correr para acá. Entonces, aquí ustedes tienen variables cuantitativas, discretas, continuas, con sus subdivisiones. ¿Qué estoy haciendo yo? Ampliándoles o ayudándoles a que hagan su investigación, ¿sí? Para darles una guía de, bueno, ¿cómo tienen que hacer su investigación? Van a encontrarse con esa variable. Claro, los libros están más amplios, pero yo lo estoy haciendo muy aquí a la carrera, tratando de explicar, pero dándoles una idea de cómo hacer la investigación. Pero no solo hacer la investigación, yo lo que quiero es que ustedes tengan claridad, porque esto nos va a ayudar mucho en el segundo semestre. Pero esta tarea es de aquí, de ahorita, porque tengo que ir formando el conocimiento. Entonces, eso es lo que tengo. Y ahí. Bueno. Este es en cuanto a esto. Cuando ustedes hagan su investigación, ustedes aquí en las continuas van a encontrar otras características. Vamos a la cualitativa. Perdón que lo interrumpa, Lick. Entonces, solo para quedar claros, las variables continuas son todas aquellas variables cuyo valor puede estar entre dos números enteros. Mientras que las discretas son las que solo pueden tener números enteros.
Sí, valor fijo, Un valor fijo. entero. Ok. O sea, ahorita les amplío eso. Este es un valor fijo. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Pero no hijo y medio, porque un medio hijo, ¿qué es medio hijo? Está en el vientre, no ha nacido. Entonces no es hijo todavía. Espiritualmente, ¿qué? ¿Cómo le dijera yo? Póngase, por ejemplo, un ejemplo de variable continua podría ser el tiempo que me toma recorrer una distancia, que puede ir variando, que no va a ser exacto. Sí, porque puede ser 1 hora, 20 minutos, 1 hora, Ajá. 21 minutos, 1 hora, 20 minutos, 30 segundos. Ajá. Ah, ok. Ahí hay una escala. 1 hora, 20 con 30 con 10 milésimos. Entonces, aquí hay un entero, aquí hay un centésimo, aquí hay un 10 milésimo y todo. Entonces, aquí hay 1 hora, minutos, segundos, milésimas de segundo. Entonces, esto es continuo. Y aquí usted puede tener 1, 20, 30, 11. Ahí hay continuidad. Ok, gracias. ¿Sí? Ya tengo una mejor idea. Gracias. Entonces, aquí tienen ustedes esto. Entonces, resumiendo, las variables discretas son aquellas que no toman valores entre uno y otro. En tanto que las continuas toman infinidad de valores entre un valor y uno. Entre 0 y 1 hay infinidad de valores. Entre 1 y 2 hay infinidad de valores. O sea, las variables continuas son aquellas que toman distintos valores dentro de un mismo intervalo. Entre 1 y 2, entre 0 y 1. Pero estas no. Estas no toman valores diferentes. O 1 o 2, pero no de entre 0 y 1, entre 1 y 2. Bueno, variables cualitativas. Entonces, para completar esto, estas, por eso es decir, las variables que se pueden medir y contar, estas se pueden medir y se pueden contar. Las cualitativas no tienen esa característica. No se pueden medir, pero sí se pueden clasificar. Porque las variables cualitativas pueden ser de cualidad, de calidad, de aptitud, de actitud. ¿Cómo voy a medir yo la cualidad de una persona? ¿Cómo la mido o cómo la cuento? ¿Cómo mido la calidad de una persona? No se puede medir, no es mesurable. La aptitud. ¿Por qué? Porque estos son características innatas de las personas. La cualidad de tener ojos azules. Esa es una característica innata de la persona. Yo no puedo medir eso, no puedo contar. La calidad de ser amable, de ser bondadoso, tampoco la puedo medir. La aptitud de una persona. ¿Cómo ver sus aptitudes? ¿Cómo medir las aptitudes de una persona? La actitud. ¿Y cómo va a actuar esta persona? ¿Cómo actúa? No se pueden medir, no se pueden contar. Entonces ahí tiene usted la gran diferencia cuantitativa y cualitativa, sus características. ¿Qué estoy haciendo yo? Ayudándoles a hacer su trabajo. ¿Sí? Pero ahí lo tienen. Ahí esquemáticamente ustedes pueden darse cuenta de lo que existen, los tipos de datos con que vamos a encontrar. Y eso es lo que a mí me interesa de que ustedes tengan claro, jóvenes. Y alguien por ahí me va a decir, eso ya lo vimos nosotros en la primaria, lo vimos en la secundaria. Sí, pero ahorita no lo recuerdan. Y yo lo que quiero es que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a usar. Allá lo aprendimos, ahora lo vamos a usar. Por eso es que el curso se llama Matemática y Estadística Aplicada.
Esos conocimientos, apliquémoslos pues. Ahí. Que a veces uno tiene conocimientos, pero dirá, ¿y esto para qué me sirve? Ahora ya ven cómo van a servir y eso es lo que yo necesito, que ustedes tengan claridad. ¿Ah? Entonces, con esto ustedes ya pueden hacer su esquema de estudio, su esquema de investigación. ¿Ah? Entonces, espérenme, solo voy a poner el anfitrión acá. Creo que ya vino Edgar. Lento esta cosa. Ya, estamos. Bueno. Entonces, ahí tienen. ¿Cómo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que vimos acá en pizarra? Hay Por el ratitos momento, que no, se Lick. pierde, pero mi cámara está en movimiento, entonces se pierde, pero alguien que quiera tomar... Ahí está. Alguien que quiera hacer la captura ahí pueden ver esa parte. Licenciado, perdone, Sí. las cualitativas, o sea, no son medibles numéricamente, pero de hecho sí se pueden categorizar mediante adjetivos, si no mal recuerdo. Para efectos de estadística, no las puedo medir, no las puedo contar. Pero si hay metodologías, ¿cómo yo puedo ver la actitud o la aptitud? ¿Cuál es la dependencia de las personas en cuanto a su actitud, a su cualidad, a su calidad? Estadísticamente, no, pero a través de otras metodologías sí yo puedo ya tener resultados de ella. ¿Sí? Claro, Ya. se pueden clasificar, pero ¿qué le digo yo? Le pongo un ejemplo. Si dos personas son maestros de educación primaria, la cualidad de ellos es ser maestros. Esa es su cualidad, ser maestros de educación primaria. Pero ¿cómo hago yo para saber quién es más maestro que el otro? ¿Quién es más maestro? Los dos tienen el cartón de maestro de educación primaria que los identifica. Pero ¿quién es más maestro? No se puede Inmediatamente medir. Sí, no se no lo puedo puede. medir. No. No lo puedo medir. ¿Sí? Pero sí puedo ver su relación que podría existir bajo otros parámetros. Pero, ¿qué le digo? Ahí estriba lo que es la medición y el conteo. Pero, póngale, si dos personas tienen ojos azules, esa es una otra cualidad. ¿Cómo hago yo para medir quién tiene más azules los ojos si los dos tienen ojos azules? Ahí en la MUNI, en el RENAP le dicen ojos azules. No dicen azul claro, azul celeste, azul bandera. Sí. Sí, eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan, jóvenes. Me dirán, eso es pura paja. Podría ser paja. Pero cuando ustedes quieren ser buenos economistas, deben de tener todo este bagaje, todo este conocimiento y saber, pues, porque no es nomás calcular la media, la moda y la mediana. No, hay que entrarle a esa parte del conocimiento. Lick, una pregunta, Lick. Sí, Aprovechando, dígame. entonces, digamos que en la estadística, con respecto a lo cualitativo, ¿cómo se representaría, cómo lo tomaríamos en cuenta para tener datos sobre ello?
No lo quería tocar porque no hemos llegado, pero ahí hay métodos, les decía yo, para hacer esto, para poder saber realmente la relación que hay entre una y otra. Todo, que es a través de chi cuadrado. Ay, lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Lo ha escuchado? Va. Por eso es que yo no Ujú. quería, pues, porque es ya el chi cuadrado aplicado, pues, y hemos oído el chi cuadrado, pero el chi cuadrado, el chi cuadrado, y no sé nada. Pero cuando yo aquí vengo y mire, vamos a aplicarle el chi cuadrado, pues yo ya comprendo qué es lo que mide el chi cuadrado. El chi cuadrado sí lo puede medir porque va a ver si hay relación de dependencia entre una variable y otra variable. Ok, ¿Sí? ok. Por ahí está la cosa. Por ahí lo vamos a ir viendo, jóvenes. Bueno, continuemos, pues. Entonces, luego de ver la variable cualitativa, cuantitativa y la constante, veamos datos nominales, que me van a decir también, eso ya lo vimos, sí, eso, sí, pero no se aplicó. Se vio, pero no se aplicó. Datos nominales. Son los datos medidos en una escala nominal. Vamos a ponerla acá, ahí para poder... Dice, los datos medidos en una escala nominal representan el nivel más bajo de la jerarquía y consisten en categorías en las que se registra el número de observaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la escala nominal representa el nivel más bajo de la jerarquía y consisten en categorías en las que registra el número de observaciones. Su nombre dice nominal, nominar. Les pongo un ejemplo para comprenderlo. Los deportistas, en cualquier deporte, los deportistas llevan un número en la espalda. Esa es una nominación, nominarlo, pero no necesariamente tienen un orden lógico. El caso de los futbolistas. Son 11 jugadores, pero no tienen que jugar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 11. No. Ahí tienen unos que usan el 20, otros que usan el 30. ¿Qué está haciendo ese número? Nominándolo nada más. Es su identificación. En el caso de Cristiano Ronaldo, usa el 7 en su camiseta. Se adueñó del 7. Entonces, el 7 es de Cristiano Ronaldo. El 10 es de Messi. Y eso los nomina. Pero no necesariamente tiene que ser en un orden progresivo. El hecho de que Messi no juegue, no, y como el 10 no está, el equipo no puede jugar. No, es una nominación. Ponen al sustituto que lleva el 30 o el 40, pero por el hecho que no esté el 10, el equipo ya perdió o no va a ganar. No, es una nominación. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que comprender. Datos nominales. Los datos medidos en una escala nominal representan el nivel más bajo de la jerarquía y consisten en categorías en las que se registran el número de observaciones. Bien, pues. Ahora veamos el otro.
Entonces, luego nos vienen datos ordinales. Muchos conjuntos de datos están compuestos por categorías cualitativas en las que hay una progresión u orden. Este tipo de datos se conoce como ordinales. Ahí ustedes pueden observar que son categorías cualitativas en las que hay una progresión u orden. Les pongo un ejemplo. Los grados de primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Es una categoría cualitativa, de cualidad. Estar en primer grado, en segundo grado. Ahí hay una progresión u orden. Ahí sí hay un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Por eso se llaman datos ordinales. Orden. Datos de intervalo. La escala de intervalos se produce cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se pueden determinar con exactitud los intervalos entre esas medidas. Ese caso, la escala de intervalos se produce cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se pueden determinar con exactitud los intervalos entre esas medidas. Vuelvo acá a lo que ya habíamos visto. Aquí hay un intervalo de 0 a 1. Aquí hay un intervalo de 1 a 2. Entonces, aquí hay medidas. Esto son medidas de intervalo que toman distintos valores dentro de un mismo intervalo, sin llegar a tocar lo otro. Por eso es que son variables continuas. Entonces, insisto, en el límite de continuidad, no debemos de ser cerrados. Este va a ser .99, 99, 99, 99, 99, 99, hasta donde me dé el lapicero, sin llegar a 1. Imaginariamente, pues, porque aquí este Excel, lo que hace Excel, como está programado, lo va a llevar a 1, a puro tubo. .99, lo reduce y es 1. Si lo tomo como un aspecto fiscal, también me lo va a llevar a 1. Pero en cuestiones de entendimiento, esto se queda así. Entonces, toma distintos valores dentro de un mismo intervalo. A eso se refiere los datos de intervalo. Y ahí entran las variables, todas esas variables que toman distintos valores, como la edad. La edad, uno puede tener 40 años, 10 días, 5 horas, tantos minutos, tantos segundos, si uno lo agarra y la desglosa así. Es una variable continua, cuantitativa continua. La estatura. A uno le ponen 1,69 de estatura, pero puede ser 1,69 un centímetro, o medio centímetro, o un cuarto, o una milésima. Ahí hay una continuidad. La misma temperatura. Estamos ahorita a 22 grados, pero no exactamente 22 grados, sino 22.1, 22.2, 22.3. El peso, si ustedes se pesan en una de esas pesas ya electrónicas, le va a marcar 115 libras, una onza, 3 gramos. Ahí hay continuidad. Entonces, ese es el concepto que debemos de tener, pues, que es lo que debemos de comprender en esta parte. El límite de continuidad. Y ahí está. Por eso regresé aquí al intervalo, para verlo. ¿A qué se refería esta parte? ¿Qué dice? La escala de intervalos se produce cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se pueden determinar con exactitud los intervalos entre esas medidas. O sea, cada grado, 20 grados, 20.1, 20.2, esa distancia entre 1 y 2 es la misma, entre 2 y 3 es la misma, entonces tiene que ser bien medido. Licenciado,
En este caso aplicaría, digamos, cuando hacemos una investigación de mercados en donde queremos datos de niños, jóvenes y adultos. Entonces ahí se toma como que un rango de edad entre la niñez, la juventud y cuando ya es adulta la persona. Entonces ahí es donde se aplica el intervalo, ¿verdad? Depende de lo que usted esté investigando. Depende por qué va a ser clasificación, pues ahí podría ser una clasificación más que todo de cualidad, ser niño, ser adolescente, ser adulto, son cualidades de las personas. Pero digamos, ya cuando entramos al rango de edades, ya entraríamos en datos numéricos, ¿no? Ah, bueno, ahí hay edades, la edad, la característica edad, sí, ahí sí, O ya es sea, una es una variable característica cuantitativa. que abarca edades y por lo tanto son datos que son numéricos, ¿no? O sea, y que se Ahí pueden es, tomar por medio de intervalos, ¿no? eh, mire, sí, caben dentro del intervalo, porque usted va a hacer las mediciones y va a poner edades dentro de 5 y 10 años, entre 10 y 15 años, entre 15 y 20 años. Entonces usted ahí entra en un intervalo de 5. Y entonces ahí entran las personas o los niños, dependiendo de la edad. Pero por eso le digo, eso ya se llaman intervalos de clase. Pero tal vez nos estamos adelantando. Gracias, Rick. Bueno, y luego viene una escala nominal, dice. Consiste en categorías mutuamente excluyentes que no implican ningún orden lógico. Fíjense que yo estoy explicando de dos maneras las escalas. Una escala nominal consiste en categorías mutuamente excluyentes que no implican ningún orden lógico. Es lo que les decía. Los jugadores, el hecho que no juegue el 10 o el 7 no quiere decir que el equipo no pueda jugar porque falta el 7 o falta el 10. Ponen el 15, ponen el 40. El equipo juega. Es una escala nominal, nada más nomina a la persona, la identifica. Eso es lo que hace. Nominar a la persona. Y por eso es que los jugadores, mayormente en el fútbol, se adueñan del número, ¿verdad? Y este es mi número. Y así se identifican. Ya el 7 ya saben que es Cristiano, el 10 es Messi, en esos dos equipos. Así es sencillo. Una escala ordinal se compone de distintas categorías en las que hay implícito un orden. Lo que les decía lo de los estudiantes, los grados del nivel primario, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahí hay un orden implícito. Póngale las posiciones de los equipos de fútbol en un campeonato, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el último lugar. Esas son posiciones, son ordinales, son de orden. La escala de intervalos es un conjunto de valores numéricos para los que la distancia entre números sucesivos es de tamaño constante y medible. Vuelvo acá. Cada rayita de estas tiene la misma distancia. Cada rayita de estas tiene la misma distancia y es medible. ¿Sí? Por eso son de intervalo. 1.1, 1.2, 1.3 tiene la misma distancia. Si la pongo por ahí hay un esquema que les va a ayudar. Entonces, ahí tienen ustedes dos formas de poder entender las escalas numéricas. Pero para facilitarles, aquí hay un esquema en el que
Perdón, disculpe, Edward. Edward. Mire, ahí se están saliendo algunos, no están llegando al 80% de la asistencia y están pidiendo asistencia. Hágale ver de que la asistencia es el 80% y que la plataforma controla la asistencia. Y lo hago saber a todos. Que entren y se salgan, tienen cero asistencia. O están completos en el curso o están perdiendo su tiempo. Pero ahí saben, quiero la asistencia, o a qué horas pasan la asistencia. Y creo que eso no debe ser así, jóvenes. Sí, Jacqueline. Sí, buena noche o buena tarde. Fíjese que a mí no me aparece la asistencia del lunes, pero sí estuve durante toda la clase, durante toda la primera clase. Sí, pero es que la asistencia la llevamos nosotros acá a través de una hoja auxiliar que nos da Meet. Ay, de acuerdo, excelente, muchas gracias. Nosotros llevamos nuestra propia hoja en Meet, nos la genera, al final de la clase nos la genera y ahí nos marca y con colores. El que está toda la clase está en verde. El que inicia la clase empieza en verde y si se sale lo pone en rojo y si vuelve a entrar lo vuelve a poner en verde, pero ahí contamos nosotros el tiempo de si llegó al 80% de asistencia. O sea, eso ya es cuestión de nosotros. Nosotros no pasamos lista, que no es primaria. Entonces, usamos Meet que nos genera la asistencia y ahí nos está marcando en colores el tiempo de estancia en la clase y eso es lo que yo hice ver desde el primer día. Fascinante y muchas gracias, licenciado. Con eso queda tranquilo. Entonces, para todos, por favor, no se engañen con que entran y se salen o se van a otra clase, porque así lo hacen, reciben 2 clases a la vez y no están en una ni en la otra y creen que la asistencia los va a hacer ganar. Está controlada. Bueno, para seguir. Lick, Entonces, sí. Lick, disculpe, yo pregunté que hora, porque como pusieron que hay que firmarla en el día que es, obviamente, ¿va? Y en la hora, yo pensé que había un rango de hora, porque yo he tenido licenciados que le pasan a uno la asistencia y dan 3 minutos para que uno la llene. Si uno no la llena, pues ya no. Por eso ¿Pero quién preguntaba yo, pidió porque eso? nos... ¿Quién No, pidió yo he eso? tenido licenciados así, y ahorita que yo pregunté, dice que hay que llenarla en el día y en la hora. El Lick nos dijo eso, entonces yo por eso entendí eso. ¿Quién ¿Qué dice? manda? Es que aquí no estamos en la primaria para pasar asistencia o pasar un cuadro de asistencia. Pues aquí nos están pasando uno en Excel, no sé para qué entonces. No, ese es para hacer cuadros. Ese es para hacer cuadros. Ok. Para la Bueno. gente que para que el auxiliar ya tenga en un cuadro de Excel, tenga la gente, pero no es para asistencia. Es solamente para que él hacer esos controles, ¿me entiende? Pero Sí, no estar pasando asistencia, ¿acaso es escuelita, pues? No, yo porque ya los 3 días que llevamos de clase los he llenado, porque ahí dice asistencia, ¿va? Pero entonces está bien, Lick. Así no me preocupo porque también me interrumpe y me desconcentro. Gracias, Lick. Sí. Bueno, entonces, para facilitarles todo esto que yo he expresado con mis palabras, hay un esquema que ayuda a entender mejor. Pero sí, todavía me falta esta. Los datos de razón.
Bueno, entonces, los datos de razón, dice, medidos en una escala de razón tienen un punto fijo, un punto cero fijo o no arbitrario. La escala de ese tipo de datos utiliza intervalos definidos con precisión. ¿A qué se refiere ese punto cero fijo o arbitrario? Vuelvo a usar mi grafiquita. Acá, ustedes ven que tiene un punto cero fijo, no arbitrario, porque esta es la escala natural de los números, de 0 a 1, de 1 a 2, pero de 0 a 1 hay una distancia, de 1 a 2 es la misma distancia. Y también hacia lo negativo, de 0 a menos 1, de menos 1 a menos 2. Estos tienen la misma distancia. A eso se refiere. Los intervalos de razón tienen un punto cero fijo, no arbitrario. ¿Por qué? Porque es el orden natural de los números. Y eso lo saben ustedes muy bien, pues que toda escala numérica empieza con 0. 0, 1, 2, 3. Y por lo tanto, cada rayita de estas tiene la misma distancia, tiene el mismo valor. Si lo llevo yo a medidas de longitud, si son centímetros, cada rayita es un centímetro. Si son metros, cada rayita es un metro. Si son kilómetros, cada rayita es un kilómetro. Pero son idénticas, son la misma distancia que hay ahí entre cada rayita. Eso es lo que ustedes deben de tener presente en la comprensión de los datos. Pues, por eso son datos de razón, de intervalo de razón. Dice, y ahí se complementa. La escala de razón consiste en medidas numéricas, para las cuales las distancias entre los números tienen un tamaño constante y conocido, y donde la razón entre los números tiene algún significado. Además, existe un punto cero fijo, no arbitrario. Y así como les puse el ejemplo, si es en centímetros, si es en pulgadas, si es en metros, si es en kilómetros de mía, cada rayita, dependiendo de la escala que uno le dé. A eso se llama intervalos. Eso es lo que yo necesito que ustedes tengan claro. Bueno, van a decir, pues eso ya no me lo enseñaron, eso ya lo aprendí, pero no lo he aplicado. Y eso es necesario tener el conocimiento. Bueno, veamos la última de esta parte de datos. Ahí tienen un esquema para facilitarles más el entendimiento. Bueno, fíjense que ahí en ese esquemita, ustedes tienen un resumen de lo que yo he dicho y todo, y que les puede ayudar para su tarea. ¿Por qué insisto en la tarea? Porque les va a servir mucho, jóvenes. Y en estadística 2 no digamos, entonces yo lo he corroborado, que cuando mire, ¿qué es tal cosa? Nada. ¿Y qué pasó? Reviso y no hicieron la tarea, entonces ahí están las consecuencias. Bueno, entonces, en ese esquema tienen esas características de los niveles de medida. Y dice niveles de datos. Y aparece nominal, ordinal, de intervalo y de razón.
Lo explico. El nominal dice lo que les explica el número de la camiseta de un deportista. ¿Qué hace ese número en la camiseta? Identificar al jugador. Lo nomina. Es nominar a alguien con un valor numérico. Marca de un automóvil. Toyota, Mazda, BM, Mercedes, y tantas marcas que hay. Está nominando a través de la marca el vehículo. Entonces, y ven, eso facilita más la interpretación. Ordinal. Clasificación de un estudiante por su punteo. ¿Qué ocurre cuando uno califica? Va a encontrar estudiantes que sacaron el mayor punteo y el menor punteo. Entonces, ya sea que uno los clasifique ascendente o descendentemente, ascendentemente, el que sacó más punteo, este va a ir arriba. Y así van a ir. Esa es una clasificación ordinal, está en orden. El que tiene más punteo, el que le sigue y así hasta llegar al de menor punteo. Ahí hay un orden de clasificación. Posición del equipo en el campeonato. Lo que les decía hace un rato. En un campeonato, pues está el que va en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar y el último lugar, el colero. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo poderlo identificar? De intervalo. Peso en libras, estatura, temperaturas. O sea, variables de peso. La variable estatura, la variable temperatura. Esas son variables. Y caen en variables cuantitativas de intervalo. Cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque las puedo medir, las puedo contar. El peso, la estatura, se mide. La temperatura también mide los grados de temperatura. Ahí tienen ustedes de intervalo. De razón, número de accidentes. Los accidentes no pueden ser medio accidente. Chocó un carro, no, a medio se accidentó. Se accidentó, se accidentó. Un carro, 2 carros, 3 carros, pero no un carro y medio, uno y medio accidentes. No, eso no. Por eso es que son de razón, son números concretos, discretos. ¿Sí? Números de pedidos por teléfono. Los call centers. Me llaman para hacerme un pedido. Una llamada es una llamada, pero no media llamada o llamada y media. Allí son concretos. Son discretos. Distancia de la ciudad al puerto. Si al puerto hay 102 kilómetros, yo tengo que llegar al kilómetro 102 para llegar al puerto, pero si me quedo en 90, no llegué al puerto. Si me pasé del 102, me pasé del puerto. Entonces, ahí ven ustedes cómo comprender esto. Y con ese esquema que yo les doy, y con ese esquema ustedes pueden hacer su trabajo, pues. Esa facilidad que les doy para eso y que vayan a buscar los libros donde encontrar las variables. Porque casi eso, ¿para qué? Ganas de trabajar. Ay, cada quien, pues, y todo, quiere aprender, no quiere aprender. Ese ya es rollo, pues, de cada estudiante, si realmente le interesa o no le interesa. Pero la formación que nosotros queremos dar es que sean economistas buenos, pero no mediocres, sino que destaquen, pues, porque eso es lo que queremos en Guatemala. Profesionales destacados, que realmente se haga un esfuerzo y que no van a plagiar la tesis para hacer su doctorado, pues como los funcionarios que ahora tenemos, pues qué vergüenza de país, y todos lo toleramos, todos lo aceptamos y nos hacemos los locos y no hacemos nada. Qué triste, y por eso el país está en desgracia, pues. ¿Por qué? Porque esa clase de gente que tenemos ahí dirigiendo el país, vean, defendiendo corruptos. Qué triste, ¿eh? Y realmente no hacemos nada. La universidad está como que sin nada. Le da igual. La universidad está, pero totalmente perdida. No está haciendo nada. Porque también ahí quieren llegar gente a hacer lo mismo que se hace en el Estado. Y qué triste, pues sí. Y por eso es que les digo, nuestro país anda por la vil calle. Bueno,
Entonces, miren, Licenciado, solo disculpe que lo interrumpa. dígame. ¿La tarea usted la quiere escrita o lo podemos hacer así también en compu? No, para eso está la compu, pues de ahí hagan ustedes y todo, desarrollenla. No la quiero manuscrita, ¿para qué? Eso ya pasó de moda. Va, está bien. Muchas gracias, Lic. Usemos la compu, usemos las técnicas, usemos los medios que tenemos, ¿ah? Porque para eso es. Entonces, vean, aquí esta parte de la investigación, ahí termina. Entonces, vamos a entrar a la unidad 2. Entonces, ahí ustedes ven que la unidad 2 se llama valores que caracterizan la distribución de una variable. O lo que comúnmente llamamos tendencia central. Medidas de tendencia central. En resumen, esa es medida de tendencia central, los valores que caracterizan la distribución de una variable. Toda variable tiene una distribución. Cuando nosotros tenemos los datos de una variable, nos va a llevar a tener una distribución. ¿Y qué es lo que perseguimos? Bueno, vamos a usar esto. Entonces, en economía, nosotros perseguimos esto. Que una distribución tenga este comportamiento. Que cuando nosotros hacemos los datos, cuando nosotros organizamos los datos, estos tengan más o menos este comportamiento. No necesariamente una campana de Gauss. Puede ser así o puede ser así. Pero su tendencia es una normalización. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros queremos interpretar, pues, explicar a través de esto. Entonces, espérenme, aquí algo pasó. Vamos a ver si está ahí. Denme un chancecito acá para seguir en la expresión. No me abre. No está. Bueno. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, un comportamiento como esto. Y por eso es que hay unas técnicas que hacemos para poder llegar a eso. Hay técnicas estadísticas que nos permiten tener más o menos un comportamiento como estos. Porque no hacerlo así podría ocurrir esto, miren, jóvenes.
que tengamos un comportamiento como estos, en donde vamos a tener 3 medias, 3 modas, 3 medianas. Una aquí y una aquí. Porque los datos están desorganizados, entonces su comportamiento es este. No siguen una tendencia a la normalización como la que es, más o menos se trata esto. Por eso es que en la discusión de los arreglos del intervalo de clase se busca que ellos continúen esto. Porque si no, puede ocurrir esto. Puede ser que tales sean 2, no 3. Pero poniéndolo en extremo, eso podría ser. Pero ya con 2, ¿cómo explicar 2 medias, 2 modas, 2 medianas? ¿Cómo explicarlas? No podemos. Y si, imagínense, alguien de ahí de la terminal me contrata y me dice, mire, hágame un estudio, quiero saber cómo está el comportamiento del tomate. Y uno le dice, va, claro, pues, si todo se lo hago. Y esos son cuates que tienen de estas calculadoras, pero de estas, como estas, las tienen, pero solo las usan para sumar, restar, multiplicar y dividir. Solo eso, todas las funciones no las saben usar, porque no la compraron ahí, se la fueron a vender así, robada, y mira, comprame esta, y las tiene, pero él solo la usa para eso. No tiene más otro nivel académico. Entonces, el cuate le pide a uno un estudio para ver, le dice, fíjate que hice el estudio, pero me resultaron 3 medias. Y el cuate le dice, ¿y eso qué? ¿Y qué? Si su nivel académico no es muy alto, y no sabe, yo le doy 3 medias, y me va a preguntar, ¿y ahora qué hago con eso? No le voy a decir, agarrar la que más te guste. No le podemos decir a alguien así. Entonces, esto lo debemos de evitar, ¿me? Y decir, fíjate que te salieron 2 medias y ahí mira cuál usas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que estamos trabajando bien o estamos trabajando mal? Entonces, para eso es esto. Cuando uno tiene aquí, mira, fíjate que la media del grupo que investigué es este, entonces tu precio podría andar en este. Si quieres ganar más o menos, tenés que hacer esto para poder competir. Pero no decir, agarrar la mejor media o la mejor mediana. Ahí está. Eso es la diferencia que nos hace a nosotros con esto, mire, Juan. Y por eso es que se llama tendencia central. ¿Sí? Y ahí la tienen ustedes. Tendencia central, mire. Licenciado. Sí. Dígame. Disculpe, ¿hasta ahí vamos a ver la clase o va a seguir? ¿Qué manda? ¿Hasta ahí va a dejar la clase o va a seguir? Es que tenemos... No, hasta aquí. Ahorita voy a cortar porque ahorita ya tienen clase en la otra. Ahorita voy a cortar. Lick, disculpe Sí. una pregunta. Dígame. Como se mencionó, una posible tarea, va a subir los detalles al Classroom. Ya está, y ya se puso ahí un esquema de cómo quiere perfecto. el auxiliar, cómo, y ya les puso fecha. Hay que traer. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, mire, pues. nos Yo vamos tengo a una quedar última ahí. pregunta, Lick. Dígame. Respecto a la tarea, perdón.
la interrupción. ¿Tiene algún tipo de formato en específico, así como tipo de letra o